Buenos días y que Dios les bendiga. Soy Mateo, el profesor del curso El Evangelio Simple y Profundo. Hoy día empezamos con el clase uno, que es ¿por qué estudiar el Evangelio? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué queremos hacerlo? Espero que estén aquí por el deseo natural de estudiar la buena noticia de Dios, pero vamos a investigar por qué es tan importante, tal vez más que pensaba. Pero antes de esto, yo quiero invitarles a todos los estudiantes a hacer su propio seminario satélite en su comunidad o en su iglesia. Nosotros como seminario queremos multiplicar seminarios y tenemos recursos, clases de video que pueda usar para poder hacer un seminario donde estás y queremos que más estudiantes estén capacitados y que puedan también conversar y investigar los temas en una manera más profunda. Entonces, si usted tiene interés en investigar eso más, díganos, envíanos un correo a nuestro correo electrónico que es semredcuenca@gmail.com, donde matriculaste por el curso. Pero de todos modos, vamos a investigar lo que dice la Biblia acerca del Evangelio para saber por qué queremos estudiar eso más, por qué queremos profundizarnos en el Evangelio. Primeramente voy a leer el libro de Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17, donde la palabra dice, a la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Bueno, lo que vemos aquí es que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Muy importante saber eso. Y muchas veces nuestra vida, nuestro ministerio, nuestra evangelización, evangelismo, nuestra predicación no tiene ese poder de la salvación. ¿Y por qué? Hay unas razones, pero los dos más comunes son así. Primeramente es que buscamos poder en algo diferente, que no es el Evangelio. Pero la palabra dice que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Es lo que necesitamos. Pero también hay otro problema, que es a veces predicamos algo que no es el Evangelio. Entonces no tenemos el poder que viene del Evangelio. Primeramente vamos a investigar esa idea de buscar poder en algo que no es el Evangelio. Por ejemplo, con la predicación, muchas veces buscamos ayuda en nuestro poder de persuadir. Si yo puedo hablar en una manera muy bien, yo voy a convertir los demás y serán conversos, salvos por eso, pero no tiene el poder. No importa qué tan bueno soy como predicador, si no predico el evangelio, no van a salvarse. Más tenemos carisma, buscamos carisma como predicadores y no tiene poder. Buscamos buenas historias o tal vez bromas. O el otro lado, hay unos predicadores que buscan ser muy grave, muy serio, todo el tiempo. Pero eso tampoco tiene el poder. La palabra dice que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todos. Entonces, yo puedo tener todas las historias, todas las bromas, o yo puedo ser grave todo el tiempo. Yo puedo tener mucha carisma, pero sin el Evangelio, mis sermones no van a funcionar. Necesito el evangelio. Y también con el evangelismo, muchas veces buscamos algo de decir que es muy claro y simple,
para convertirlos, pero a veces no es el evangelio. O a veces buscamos argumentos fuertes. Muchos cuando dicen estoy evangelizando no están compartiendo el evangelio, porque eso es evangelizar, es compartir el evangelio, pero están compartiendo algo más o algo diferente, o están discutiendo doctrinas como la Trinidad. Muchos dicen, estoy evangelizando los testigos con argumentos acerca de la Trinidad, pero los católicos también creen en la Trinidad y no son cristianos, no creen. O unos dicen, estoy evangelizando un tío católico, estoy mostrándole cómo los ídolos no tienen poder y los testigos no tienen ídolos, pero tampoco son salvos, porque la salvación viene de ¿qué? El evangelio. Entonces, creer en la Trinidad y no tener ídolos en la casa no va a hacerte cristiano. ¿Qué puede salvarte? Solo el evangelio. Entonces, buscamos otras cosas en evangelismo, pero necesitamos evangelizar con el evangelio, es en el nombre. También otras cosas buscamos para ayudarnos con dar salvación a los demás. Música, en una iglesia. Unas veces dicen, si tenemos música muy chévere, muchos van a venir y eso es lo que buscamos. No, buscamos su salvación. Entonces, música no es suficiente. O en la misma línea es un pastor chévere o un pastor con muchos títulos o un edificio lindo o ropa elegante o tradiciones o es muy común pensar que mi vida pura, mi vida muy santa, puede convertir los demás. Eso no funciona, porque mi vida santa no tiene el poder de la salvación. Solo el Evangelio tiene ese poder. Entonces, necesitamos dar el Evangelio. Los fariseos pensaban el mismo. Ellos dijeron, si vivimos tan puro, los demás van a estar curados y no funciona. Solo termina en autojusticia, que es algo muy peligroso por la alma. Entonces, cuando predicamos, necesitamos predicar el Evangelio. Cuando evangelizamos, necesitamos dar el Evangelio. Siempre lo que tiene el poder es el Evangelio. Entonces, a veces la gente dice, sí, yo estoy predicando mucho, pero no están predicando el Evangelio. Eso es otro peligro. Porque, primeramente, necesitan saber que la palabra evangelio significa mensaje, noticias. El evangelio es un mensaje, no es una manera de vivir, no es una tradición, no es una obra. El evangelio es un mensaje, significa buenas nuevas. Eso es el evangelio. Entonces, cuando decimos es un mensaje, necesitamos preguntarnos cuál mensaje es, porque hay muchos mensajes en el mundo. Entonces, ¿qué es el evangelio? ¿Estás listo compartir este mensaje? ¿Sabes qué es? Y tal vez parece muy básico, pero muchos no saben qué es este mensaje, cuáles son las buenas nuevas. Yo tengo como trabajo, yo tengo que entrenar, capacitar pastores que ya están pastoreando sus iglesias y yo doy conferencias y a veces encontramos hermanos que nunca supieron qué era el evangelio y no eran salvos. Y después de oír el mensaje, llegan como cristianos, dicen, yo creo eso, yo quiero también recibir ese beneficio de Dios. Entonces, es muy fácil, es muy posible ser muy religioso y no saber qué es el evangelio. Entonces, debemos tener cuidado con esto, porque yo quiero que ustedes sepan muy bien qué es el evangelio. Por eso yo tengo ese curso. Y vamos a seguir profundizando en el Evangelio porque al profundizar más,
Al conocer más el mensaje de salvación, será más fácil compartir, será más fácil predicar, será más fácil ver otros evangelios. Y hay muchos que vienen que no tienen poder. Y es muy importante saber qué es el evangelio verdadero, porque es mejor equivocarse sobre cualquier otra doctrina, porque otras doctrinas no nos salvan. Pueden hacernos saludables, pero necesitamos salvación. Y si no tenemos esto, no tenemos nada. Podemos discutir acerca de cómo la iglesia debe funcionar o el fin de los tiempos, otras cosas, pero con el evangelio debemos tener razón con el evangelio. Debemos estar de acuerdo con el evangelio, porque si tenemos otro evangelio, estamos en aprietos. Solo hay un evangelio del Señor. Bueno, entonces el evangelio es algo como, estoy bien, estás bien, o es como, Dios te ama. Eso es el evangelio. O el evangelio es, haga esta oración. Repítame, por favor. ¿Esto es el evangelio? ¿Dónde encuentra eso en la Biblia? El evangelio es arrepiéntate, bautízate, tenga fe, no me juzgas. Estos son evangelios diferentes. Estos son mensajes separados y diferentes y no son suficientes. O tal vez piensan en el evangelio como la ley, como robar es pecado, no debes robar. ¿Eso es evangelizar? ¿Eso da buenas nuevas a ellos que pueden creer y recibir la salvación? O tal vez dices, Dios es soberano, necesitas esa doctrina. ¿Eso los puede salvar? ¿Esa doctrina? O tal vez la doctrina de que dice que Jesús es Dios. Eso es la verdad. Jesús es Dios. Pero saber esto le puede salvar. No, el evangelio es más profundo. Y para poder conocer el evangelio en una manera simple, necesitamos conocerlo en una manera profunda. Entonces, tengo aquí un dicho de un libro de 9 marcas. Es un estudio bíblico acerca del evangelio que es gratis y es muy fácil por alguien que quiere saber qué es el evangelio, pero nos dieron la idea principal del evangelio. Está aquí. El Evangelio es la buena noticia acerca de lo que Dios ha hecho para salvar a los pecadores mediante la muerte y la resurrección de Cristo. Eso es, en una manera muy simple, el Evangelio. Puede ver que Jesús es el centro. Yo dije muchos evangelios de antes, como Dios te ama, no me juzgas, o arrepiéntate, tenga fe, haga esa oración. Ninguno tenía Jesús. Jesús es el centro del evangelio. Si está evangelizando, hablando con gente, y solo está hablando de la ley, no está evangelizando, necesita hablar del evangelio y Jesús es el centro del evangelio. Su vida perfecta, su muerte en la cruz, su resurrección, eso es el mensaje del evangelio. Pero no podemos saber por qué es buenas nuevas, por qué son buenas nuevas sin saber unas doctrinas básicas. Y con estas doctrinas voy a ayudarles en el curso que tenemos. Pero de hecho es una historia que toca toda la Biblia. Toda la Biblia habla de esa historia del evangelio. Y podemos verlo muy simple al conocer unas doctrinas y entender unos propósitos de Dios en la historia de la Biblia. Pero sin saber el contexto del Evangelio, tenemos preguntas como, ¿por qué la cruz es importante? ¿Por qué en aquel madero hay un Jesús muerto allá? ¿Por qué me importa? ¿Y por qué necesitaba vivir una vida perfecta? ¿Y cómo me afecta? ¿Y
¿Y cómo puedo yo recibir los beneficios de su muerte en la cruz? ¿Cómo es? Porque no es que siempre sabemos de eso. No es que todos saben esa respuesta. Entonces necesitamos ayudar con compartir el Evangelio, con predicar el Evangelio. Y vamos a leer de nuevo, solo como el principio del estudio, Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17, donde la palabra dice, a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Muy importante ver que cuando tenemos el Evangelio, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. Vamos a hablar de ese tema, pero también el Evangelio es por fe de principio a fin, que también es muy importante al entender el Evangelio. Primeramente, cuando dice que el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, ¿qué es esa justicia y qué implica? Hay unas implicaciones muy básicas. Primeramente, eh, cuando predicamos el Evangelio, cuando predicamos la Biblia fielmente o cuando compartimos el Evangelio, vamos a ver Dios como el más grande, el más importante, el más justo, el más bueno, el santo, santo, santo. Pero lo que pasa es que al ver Dios así, vamos a vernos a nosotros mismos en una manera diferente, como humanos. Lucimos mal al lado de Él, porque el Evangelio le revela justo. Y si el Evangelio no le revela justo, no es el Evangelio. Si no estamos hablando de qué tan santo es Dios, no es el Evangelio. Y cuando hablamos de la santidad de Dios, va a mostrar que los humanos no son santos. Cada vez más, los humanos estarán mostrados injustos en el Evangelio porque al lado de la revelación de Dios solo podemos mirar abajo, porque no somos justos. Pero también dice en el versículo que el Evangelio es por fe de principio a fin. Entonces, si el Evangelio viene a una persona por una manera diferente o por algo que no es fe, si alguien viene con un evangelio y solo necesita hacer esto y no es fe, no es el evangelio. Dice la Biblia claramente que es por fe de principio a fin, porque fe destruye el orgullo. Yo no tengo nada que ofrecer, nada. Es un regalo, un don de Dios, algo que no puedo hacer, no puedo lograr. Entonces, cuando predicamos el Evangelio, predicamos un Evangelio que viene a nosotros por medio de fe y desde el principio hasta el fin. Entonces, si alguien viene con un Evangelio que empieza con fe y termina con algo diferente, como obras, necesita confiar en Jesús para empezar, pero para terminar necesita hacer obras, tampoco es un evangelio verdadero. El evangelio es de fe desde el principio hasta el fin. Pero la pregunta viene, ¿fe en qué? ¿O en quién? ¿O para qué? Estoy confiando en alguien para hacer algo, pero muchos no saben qué es. Entonces vamos a profundizarnos en cada tema que encontramos aquí. De hecho, hay 4 temas cruciales, 4 temas muy importantes que vamos a
investigar durante todo el curso y debe empezar ahora recordando cuáles son. Entonces, primeramente voy a mostrarles los 4 temas: Dios, hombre, Jesús y respuesta. Necesitamos saber de Dios, que Dios existe, que Él es santo, que Él tiene reglas y un orden, una manera de vivir por nosotros. Y necesitamos preguntarnos, ¿quién nos hizo? ¿A quién debemos nosotros rendir cuentas? Es muy importante saber. Sin saber eso, no podemos entender qué es el Evangelio. Si la justicia de Dios no está revelado, no es el Evangelio. Pero el segundo, el hombre que tenemos aquí, necesitamos saber que los hombres están creados por el Dios justo. Y Él nos hizo con un propósito y vivimos en contra de su propósito. Vivimos en pecado. Él quiere que vivamos en justicia y no pasa. Entonces necesitamos poder contestar claramente qué es nuestro problema principal. ¿Estamos en aprietos? ¿Por qué? Y con contestar esto correctamente, vamos a poder compartir el Evangelio verdadero. Y también necesitamos ver el punto 3, Jesús, que realmente es el centro de todo el Evangelio, que Jesús es nuestra única esperanza. Él vino para salvarnos. Él puede salvarnos. No es un bebé mágico, como yo veo aquí en mi país de Ecuador. Yo veo un bebé Jesús en cada parte. Y la gente dice, oh, mi bebecito, mi Diosito. No es. Jesús hizo todo lo necesario por nuestra salvación. Él es lo que necesitamos. Entonces necesitamos poder contestar la pregunta, ¿cuál es la solución de Dios al problema que tenemos? ¿O qué es lo que Dios ha hecho para salvarnos? Es enviar a Jesús. No hay otra manera de salvarnos. No hay una oración mágica. No hay una tradición que necesitamos cumplir, una obra que necesitamos hacer. No es así, es diferente. Entonces necesitamos reconocer todo esto. Más el cuarto punto es la respuesta. La respuesta. Porque muchos están de acuerdo conmigo hasta la respuesta. Dicen, sí, Dios es santo, santo, santo y los hombres son pecadores. No pueden unir, pero Jesús vino para unirlos. Y después viene el cuarto punto. ¿Cómo podemos unir con ese Jesús Salvador? ¿Qué hacemos para ser unido, para estar unido con Él? La Biblia dice es por fe de principio a fin, pero muchos dicen algo diferente. Si quieres ser un cristiano, necesitas seguir las leyes judeos. No dice la Biblia esto. La Biblia dice el opuesto. Entonces necesitamos investigar qué es la respuesta, qué es que podamos hacer aquí y ahora para ser parte de esa salvación. Entonces recuerda Dios, hombre, Jesús, respuesta, porque vamos a seguir investigando con profundidad esos temas. Y recuerda al estudiar que el Evangelio verdadero es agua pura en un mundo de sed, en un mundo donde la gente es muerta, de sed. Están muriendo, no, ya murieron de sed, pero viene agua pura. Y van a ver que no necesitamos darles comida. Si no tienen agua, no necesitan comida. Eso pasa cuando alguien viene con bastante sed y le da un sándwich cuando necesita agua, uno puede morir. Y cuando alguien viene buscando la agua de vida, buscando el evangelio y damos una doctrina que es saludable por alguien que ya tiene agua, pero alguien que no tiene agua, eso no va a ayudarlos. Ellos necesitan saber qué es el evangelio porque eso tiene
poder para la salvación, pero tampoco queremos darles agua mezclado con otras cosas, especialmente malas cosas. No damos agua envenenado, eso no va a ayudarles, pero muchas veces las iglesias que tenemos, en las iglesias mezclamos el evangelio puro de Dios con otras cosas, como legalismo, leyes o evangelios de prosperidad. Y por la mezcla no puede satisfacerlos. De hecho, con los humanos, si tomamos agua del mar, nuestro cuerpo, nuestro mecanismo no tiene lo suficiente para sacar todo ese sal. Entonces estamos tomando agua, pero nuestro cuerpo está teniendo más y más sal y puede morir por tomar agua del mar, porque hay demasiado sal, no podemos filtrar el sal. Y también hay muchas iglesias donde habla a veces del pecado de hombre, habla a veces de la justicia de Dios, habla a veces de la salvación de Jesús por medio de fe, pero también habla de cosas extrañas frecuentemente y es como agua salada. No va a matarte inmediato, pero no puedes sobrevivir mucho tiempo en un ambiente así. Entonces necesitamos dar agua pura. Y para esto necesitan ustedes conocer qué es el Evangelio y conocerlo muy bien. Entonces, por esta semana las preguntas de contestar son así. Pregunta uno, y voy a ponerlos aquí en la pantalla. Pregunta uno, ¿qué contesta la gente a la pregunta, ¿qué es el Evangelio? Cuando va preguntando un vecino a alguien y dice, ¿qué es el Evangelio? Para aprender de ellos, ¿qué dicen? Y si no sabe, debe investigar lo que dicen los vecinos, los familiares, primos, cualquier persona. Y pregunta dos, ¿dónde buscan las iglesias el poder para la salvación cuando no buscan en el Evangelio? Y eso va a tener que pensar, como en mi iglesia, ¿qué piensan que pueda hacernos más saludable, darnos más fuerza, darnos más vida, más creyentes, todo eso? Una vez yo entré a una iglesia para ser su nuevo pastor y alguien de la iglesia me preguntó antes, ¿y si viene, cuál programa tiene para que crezcamos? Entonces, esa persona pensaba, ese programa puede o tiene el poder de crecer la iglesia. Yo dije, voy a ser fiel a lo que dice la Biblia. Y la palabra de Dios, el Evangelio puro, tiene poder, poder para la salvación de todos los que creen. Entonces, ¿cuáles, cuáles otros poderes ha huido en que la gente confía para que podamos pelear contra eso? Pero de todos modos, siga estudiando, no se olvida que antes de terminar el ciclo necesita leer también ese libro. Es muy delgadito, es fácil y toca muchos de los puntos que vamos a estudiar en el curso, pero de una perspectiva más del libro de Romanos y va a ayudarle mucho con el tema de qué es el Evangelio y cómo puedo yo compartirlo fielmente en mi vida, en mi evangelismo, en mi predicación. Pero de todos modos, gracias y espero que Dios les bendiga. Chao.